Por allá en el año 2014 estuve hospitalizado por varios días luego de una caída terrible que tuve en bicicleta a alta velocidad. Me arrastré por el pavimento varios metros y eso provocó que mi clavícula derecha se luxara grado 5, de tal forma de que quedé totalmente inmovilizado del brazo derecho. Sufrí el que se saliera mi piel literalmente de mi brazo, de gran parte de mi brazo, de mi hombro, de mi espalda, de mi rodilla. Fue una caída atroz que provocó que me operaran y provocó que pasara noches en la clínica. Y recuerdo sentir el dolor en todo momento, durante día y noche. Podía sentir como mi espalda estaba ardiendo porque la piel estaba toda expuesta, se había salido la capa que protegía. Y ahí pude experimentar lo que se siente cuando estás vulnerable, porque te duele, te enfermas, necesitas ayuda, necesitas asistencia. Y pude recordar y vivir lo que era que alguien te visitara cuando estás hospitalizado. Yo no sé si alguien aquí de los que está conectado ha estado hospitalizado alguna vez y ha podido experimentar esa emoción que se siente cuando abren la puerta de la habitación y entra alguien de tu familia a verte. Cuando alguien se tomó el tiempo de ir a verte en una situación en la que estabas totalmente vulnerable, en la que estabas totalmente mal. Ahora, tú dirás, Nico, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque es en los momentos de dolor, es en los momentos de sufrimiento, es en los momentos de aflicción donde nos damos cuenta lo vulnerable que somos. Y ¿sabes qué? Los problemas, las aflicciones, las crisis, las enfermedades son una tremenda oportunidad para desarrollar nuestro carácter como nunca antes. Muchas veces el dolor, la aflicción, va a provocar en nosotros el carácter de Cristo mucho más que los buenos momentos. Los momentos tristes, los momentos dolorosos, los momentos donde nos toca llorar, moldean nuestro carácter en una magnitud, en una profundidad, muchas veces mucho mayor que los buenos momentos. La Escritura dice que más vale estar en el día de luto, en la casa de luto, que en la casa del banquete. Se aprende mucho más en los momentos de dolor que en las fiestas. ¿Aló? Entonces, hoy quiero hablarte de 4 cosas que nos enseña el dolor y que nos habla la Biblia. Y la primera, la cual te quiero compartir el día de hoy, es que las aflicciones nos ayudan a ser más humildes. ¿Cuánto me escriben ahí en los comentarios? Las aflicciones nos ayudan a ser más humildes. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto del año 2010 acá en la nación de Chile. Y había sido hace poco el Festival de Viña del Mar. Y el terremoto de Chile, en el lugar donde, en el epicentro, fue en una magnitud de 8.8 en la escala Richter, que es uno de los más grandes que ha sucedido, que ha sido registrado en el mundo. Y la gente toda salió despavorida y estaba una emergencia nacional. Y había un artista muy famoso que incluso había cantado en el Festival de Viña del Mar, que se llama Rafael. Y Rafael, que estaba en el hotel 5 estrellas de los artistas, cuando fue el terremoto tuvo que escapar, tuvo que salir del hotel. Y cuando estaba abajo con una bata, era uno más entre todo el gentío. Ahí no habían
artistas, aló. Ahí no había glamour. Ahí no había que, aquí está Rafael, el artista. No, era uno más entre la gente. Y la gente pasaba y ni lo saludaba, no le pedía un autógrafo, no le pedía una foto, nada. Todos estaban preocupados de otras cosas y él también. Entonces, las aflicciones nos hacen recordar que somos tan frágiles como cualquier otra persona. ¡Aló! Entonces, de ahí viene que las aflicciones son una oportunidad para desarrollar la humildad en nosotros. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Para evitar que me volviera presumido, para evitar que me volviera orgulloso por estas sublimes revelaciones que él tenía. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. El apóstol Pablo está hablando que un aguijón, que una espina le fue clavada en el cuerpo para que él no se volviera presumido, orgulloso. Cada vez que quería volverse orgulloso por las revelaciones que tenía de los últimos tiempos, del arrebatamiento. El apóstol Pablo, el Señor le reveló lo que era el arrebatamiento. Cuando dice, y al sonar de la trompeta, seremos arrebatados, y los muertos en Cristo resucitarán primero y todo. Pero él dice que esa aflicción le hizo vivir más humilde. En otras palabras, cuando Dios nos hace pasar por procesos difíciles, por problemas difíciles, por situaciones difíciles, una de las primeras cosas que lidia con nosotros es con el orgullo nuestro. Y alguien dice, hermano, no, yo no soy orgulloso. Muchas veces hay dentro de nosotros algún orgullo, alguna independencia. ¿Sabe qué? El hecho de que usted piense que puede vivir sin Dios, independiente de Dios, sin ayuda de Dios, quiere decir que dentro de nosotros hay un grado de orgullo. Yo conocí a una persona que por muchos años estuvo lejos de Dios y le hablaban de Dios y le hablaban de Dios y le hablaban de Dios y no me interesa, se reía. Yo mismo fui testigo, se reía, no. Hasta que llegó el dolor, hasta que llegó la aflicción, hasta que llegó el problema difícil. Ahí, en ese instante, se dio cuenta, wow, realmente no soy nada sin Dios. ¿Sabes qué? Hay situaciones difíciles que vienen a nuestra vida y si no fuera por esas situaciones difíciles, a lo mejor tú y yo nos habríamos perdido. A lo mejor andaríamos en el mundo. Pero son las aflicciones muchas veces las que nos hacen volver a Dios y nos hacen recordar que separados de Él nada podemos hacer. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué? Número 2. Lo segundo que nos enseña el dolor, el sufrimiento, es que nos enseña a ser más empáticos con los demás. Siempre recuerdo hace algunos años atrás, cuando pasé un momento muy doloroso, muy triste, un momento que nunca imaginé vivir. Y me recuerdo que una persona estuvo al lado mío. Bueno, estuvieron muchas personas, pero una persona, me recuerdo que me llamaba, hablaba conmigo, me daba palabras de aliento, me escuchaba, me comprendía, estaba ahí, oraba por mí. Y yo en un momento le dije, te doy gracias por estar conmigo en estos momentos tan difíciles. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que me dijo es que yo también pasé por momentos difíciles y te puedo entender, te puedo comprender. ¿Sabes qué? ¿Quién va a entender mejor a unos padres que tienen a lo mejor a un hijo con discapacidad o con una condición difícil que otros padres que tienen a un hijo también con una discapacidad
o con una condición difícil. Ellos pueden comprenderlo mejor, los sufrimientos, el trabajo que significa. ¿Quién va a entender mejor a alguien que ha enfrentado una crisis amorosa o una decepción amorosa que otro que ha pasado también por una crisis amorosa? O por un divorcio, o por una separación. Que también lo puede entender, que también puede recordar ese dolor y puede ser más empático al escucharlo. Porque cuando no hemos pasado momentos difíciles, muchas veces lo que nos sucede es que no somos empáticos con el dolor del otro. Lo minimizamos y decimos que levántate, no es para tanto. Pero alguien que ha atravesado dolor puede sentir con y ayudarlo desde ahí. Aleluya. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Dígame. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones. Y aquí viene: para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En otras palabras, cuando Dios te consuela de algún dolor, de algún duelo, alguien que quedó viuda, que perdió a su esposo, que perdió un hijo, va a poder entender mejor a otra persona que está pasando por eso. Sus palabras van a ser distintas. No van a ser las mismas que otra persona que no ha atravesado ese dolor. Por eso el dolor nos ayuda a ser más empáticos con el dolor de la otra persona. Y número 3, vea esto. El sufrimiento, el dolor, nos ayuda a ser más misericordiosos. Mis padres nunca lo dirán, pero yo he sido testigo de incontables ocasiones cuando hemos visitado hogares de familiares, de hermanos de iglesia, de otras personas que estamos recién conociendo, que están pasando por situaciones familiares, crisis, enfermedades, y he podido escuchar cuando hablan entre ellos y se dicen el uno a otro: ¿con cuánto le vamos a ayudar? Con esto, sí, yo creo que está bien. Y muy privadamente le pasaban una ayuda. Eso lo he visto, pero innumerables veces, ya perdí la cuenta. ¿Por qué? Porque ellos también vivieron situaciones difíciles y pueden mirar con ojos de misericordia a aquel matrimonio que está pasando una situación difícil, a aquel papá que está pasando una situación difícil, de todas las situaciones. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3 verso 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, ¿qué es lo que pasa? Dice que ¿qué? Que ve la necesidad y no tiene compasión de él. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Y cuántas veces nosotros vemos la necesidad de algún hermano? La necesidad, a lo mejor está triste, a lo mejor está confundido, a lo mejor está desanimado, a lo mejor está pasando efectivamente una situación económica difícil. Dice, y ve que está pasando necesidad y no tiene compasión. ¿De dónde nace la compasión por el otro? Nace de una relación con Dios, pero también nace de decir: yo pasé por ese dolor, yo sé lo que se siente, a lo mejor no tener que comer, a lo mejor no tener para pagar las cuentas de mis hijos, no tener para comprarle algo para el colegio. Entonces, el sufrimiento, el dolor nos hace ser misericordiosos con el que está pasando una necesidad. Hay otras personas que no han pasado necesidad y ¿sabe lo que dicen? Bueno, que trabajen.
que se esfuerce. Y siguen caminando y no le interesa nada. Y por eso es que el dolor, el sufrimiento trabaja en nosotros para moldearnos al carácter de Jesucristo. Y ahora vea esto que está tremendo. Lo que voy a decir está tremendo. Escúchelo bien, póngase atento ahí, dele me gusta y comparte esta transmisión. El sufrimiento nos guía, es una oportunidad para ser misericordiosos con el que comete un error o un pecado grave. ¿Aló? ¿Cuántos están escuchando esto? Por favor, tome atención. Si quiere, comparte esta transmisión porque lo que vamos a decir no lo dicen todos los predicadores y ahora lo vamos a decir. En el año 1987, mi hermano, un conocidísimo televangelista que salía en los canales de televisión de aquella época, en todos lados, conocido mundialmente, se enteró que uno de sus consiervos había sido sorprendido en una relación extramarital. Y lo que él hizo fue usar una de sus plataformas de comunicación para condenar duramente a su consiervo por el terrible pecado que había cometido. Y empezó a condenarlo de esta forma y empezó a decir: ese es una vergüenza para el evangelio. ¿Aló? ¿Cuánto están escuchando? Es una vergüenza, no debería haber ni siquiera pertenecer al pueblo de Dios. Y empezó a criticarlo dura y severamente. Ese no es un cristiano, esa es una vergüenza para... Y empezó a criticarlo. Y lo terrible de esta historia es que un año después, en el año 1988, este mismo televangelista, lamentablemente, era sorprendido con una mujer de la calle. ¿Y sabes qué? El mismo que había levantado su dedo acusador para decir, ese es una vergüenza, de pronto, al año después, era él el que estaba en la misma situación. Y eso, mi hermano, nos hace reflexionar lo que dice la Escritura en el pasaje de Gálatas capítulo 6, verso 1, que dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tiradle piedras, condenarlo y patearlo en el suelo. ¿Aló? ¿Cuántos están escuchando la palabra? Porque algunos leen el versículo así: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, avergüéncenlo públicamente y hagan conocida su falta por todas las redes sociales. ¿Aló? ¿De a dónde? ¿Aló? ¿De a dónde? Dice, ustedes que son espirituales, restaurarle. ¿Cuál es nuestra labor? Condenar, dicen algunos. Diga conmigo, restaurar. ¿Cuántos me escriben en los comentarios? Restaurar. ¿Y qué quiere decir restaurar? Quiere decir volver al estado original. ¿Cuál es el estado original? Bendecido, amado, honrado, sirviendo al Señor, abrazado, cuidado. Y dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Qué quiere decir el espíritu de mansedumbre? Otra traducción dice, con una actitud humilde. Considerándote a ti mismo, dice la Biblia. No sea que tú también seas tentado. No sea que ¿qué? Que tú también seas tentado. Entonces, cuando vemos que un ministro, que un líder, que un pastor, que un obispo comete un error, lo que muchos hacen es agarrar la piedra más grande que tengan y lanzarla
con un celo santo en contra del que ha caído para sentirse más espiritual. Está fuerte lo que estamos diciendo, pero es necesario. Cuando actuamos como espirituales, no nos centramos en el juicio, nos centramos en la restauración. Cuando somos espirituales, no nos centramos en el pecado, no, nos centramos en el pecador que hay que restaurar. No nos centramos en hacer pública la falta, sino en abrazar y cuidar al que ha caído. Hermano, eso quiere decir que vamos a aplaudir el pecado y que lo vamos a aprobar y que vamos, sigue así. No, para nada. Pero aquel que ha caído lo que necesita es una mano misericordiosa de decir, ¿quién soy yo para condenarte? Vamos a servir de nuevo al Señor juntos. Vamos a buscar de nuevo al Señor. Vamos a ir a la rodilla de nuevo. Aleluya. Vamos a clamar al Señor. Aleluya. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo quiero hacer la pregunta, ¿alguien de los que está aquí quiere ser más como Cristo? ¿Aló? ¿Cuántos me escriben ahí? Yo quiero ser más como Cristo. A ver, ¿hay alguien ahí que dice, yo quiero ser más como Cristo? ¿Acá quiere ser más como Cristo? Yo quiero ser más como Cristo. ¿Sabe lo que pasó el Señor? Le trajeron la mujer adúltera. Dice que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. En el mismo acto del adulterio. Quizás la sacaron ahí de la misma cama. A lo mejor salió con sábanas, no sé. Y se la pusieron al frente del Señor y le dijeron, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla y matarla. ¿Qué dices tú? ¿Aló? ¿Cuántos habrían agarrado la piedra más grande que tenga y habría sido, yo soy el primero, que me sigan los buenos? Y ahí se tiraba el piedrazo. Pero el Señor Jesucristo, perfecto, santo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda autoridad para condenar, dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y los miró el Señor. A ver. No, es que él estuvo en una relación extramarital. Que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Porque hay otro que ha cometido otro error. Hay otro que ha defraudado los negocios. Hay otro que ha mentido. Hay otro que está peleado con su mamá, que no la quiere ver, que no honra a sus padres. ¿Aló? Y una cantidad infinita de errores que cometemos usted y yo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que uno a uno fueron dejando las piedras en el piso. Uno a uno fueron dejando las piedras. ¿Y sabe qué? Luego que se fueron todos, el Señor le habló a la mujer y le dijo esto. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Quedó alguno? No, Señor. Ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, mi hermano, ¿usted cree que esa mujer que fue perdonada por el Señor Jesús, se habría atrevido ella a lanzar la piedra a otra mujer que luego de los años después fue sorprendida en un acto similar? ¿Usted se imagina a esa mujer condenando a la otra mujer, diciéndole, ¿cómo te atreves? Claro que no, porque al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, si alguna vez usted y yo vemos a alguien que ha cometido un error, el pastor, el obispo, en vez de algunos empiezan, voy a llamar a la hermana para que ore. Para que ore, dice. Voy a llamar para que ore. ¿Sabe qué? Te cuento esto para que ores. Y ya empieza a difundir la cosa. No, tenga cuidado, Señor.
Me duele verlo así, Señor, pero ayúdalo, transfórmalo. Eso está destruyendo su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice, considerándote a ti mismo. ¿Cómo te gustaría a ti que te tratara alguien? Claro, no vamos a pasarle la mano al pecado, pero tampoco vamos a condenar. Aleluya. Por eso es que el que ha caído, el que ha sido perdonado, puede entender a otro que cae y puede decir, hay que ayudarlo, hay que levantarlo, hay que visitarlo, hay que orar por él. Yo escuchaba al pastor Juan Carlos Harrigan, que él hablaba de que uno de los consiervos de él cayó en pecado. De verdad, cayó en pecado. Y mientras todo lo condenaban, le cancelaban todo, ya no predicas más, ya no... El pastor Harrigan le dijo, tranquilo, Dios te levanta. ¿Estás arrepentido? Estoy arrepentido. Muy bien, la sangre de Jesús te cubre, al igual que cubrió mis pecados. Te invito a predicar a mi iglesia. Dios te levanta, Dios te restaura. Sal del pecado, sal de esa vida, porque lo que quiere hacer el enemigo es que te quedes ahí en el pecado, te quedes condenado, te quedes perdido, te quedes ahí, que yo no sirvo para nada, ahora me voy al mundo. O sea, eso es lo que pasa cuando condenamos a alguien que se va al mundo al final. No, tenemos que restaurarlo. Dice que si alguno trae a su hermano y lo ayuda a salir de su error, cubre multitud de pecados, multitud de errores. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser restauradores de vida? Aleluya. Yo quiero ser un restaurador de vidas. ¿Cuántos me escriben ahí? Yo quiero ser un restaurador de vida. No me importa si vienes de la droga. No me importa si tú pecaste en diferentes áreas. Si pecaste en el área sexual. Si pecaste en el matrimonio. Si pecaste en esto, en lo otro. No me importa. Lo único que quiero decirte es que Cristo perdona. Que Cristo cambia. Que Cristo transforma. Que Cristo hace nuevo todas las cosas. Aleluya. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ese es el mensaje de la palabra. ¿Estás arrepentido? Sí. Vamos, levántate, que Cristo te ama. Cristo tiene un plan para ti. Aleluya. Alguien tiene que predicar esto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 1, leíamos, el dolor nos ayuda a ser más humildes. El que ha pasado por problemas difíciles no es orgulloso. El que tiene una relación con el Espíritu Santo no es orgulloso. ¿Aló? Es humilde. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y número 2, el sufrimiento, ¿qué? Nos ayuda a ser más empáticos. Número 3, el sufrimiento nos ayuda a ser más misericordiosos. Y número 4, el sufrimiento, el dolor, nos ayuda a conocer a Dios en mayor profundidad. Hay situaciones difíciles que nos ha tocado vivir, que estamos viviendo y que nos tocará vivir, que nos van a hacer conocer a Dios en dimensiones que nunca le hemos conocido. En aspectos que nunca le hemos conocido. ¿Sabe lo que dijo Job luego que pasó todo el proceso? Dijo, de a oídas te había oído. ¿Cómo que de oídas te había oído si él servía al Señor, oraba todos los días, hacía sacrificio al Señor? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Cómo alguien que puede pasar 30 años en la iglesia, de repente dice, Señor, de oídas te había oído? ¿Por qué? Porque el dolor, la aflicción, lo hizo conocer a Dios en otra dimensión. ¿Aló? En otra dimensión. Y él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Conozco que todo lo puedes. ¡Wow! Que mi pensamiento no puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, dice. Claro. Dios es un Dios perdonador. Sí, pero cuando Dios nos perdonó a nosotros, uy.
O cuando juzgábamos a alguien, hablaba lo que no entendía. Yo no sabía, yo no había experimentado, yo no... Ahora perdóname por haber sido tan cruel contigo. Perdóname por haber sido tan acusador. ¿Quién soy yo? Si Cristo a mí también murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces, nuestros errores nos hacen conocer al Dios de toda gracia y misericordiosa. Y misericordia. Ahí conocemos al Dios de toda misericordia. En nuestra vergüenza nos hace conocer al Dios que hace nueva todas las cosas. Oye, alguien, vea esto. Y Dios me ministraba mucho en esta área. Alguien que cometió un error siente mucha vergüenza. Siente mucha vergüenza. Pero cuando experimentamos vergüenza podemos conocer al Dios que hace nueva todas las cosas, que nos da nuevos comienzos. Alguien que experimentó un periodo difícil de su vida, un periodo triste de su vida, un periodo de error de su vida, necesita conocer al Dios que hace nueva todas las cosas, al Dios que puede escribir nuevos capítulos en nuestra vida. Si un periodo de tu vida fue difícil, si un periodo de tu vida fue triste, fue duro, Dios puede escribir un nuevo capítulo en tu vida. Dios puede traer años gloriosos en tu vida. Aleluya. La soledad nos hace y nos lleva a conocer al Dios que nunca nos abandona. Nunca te abandonará el Señor. Nunca te dejará el Señor. Nunca te abandonará. Te pueden abandonar todos. El apóstol Pablo, ¿sabe lo que dijo? Todos me dejaron, dijo. Todos me dejaron. Todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo. No les sea tomado en cuenta, dijo. Mire, qué tremendo. Porque ahí conoció que si el Señor estaba con él, estaba completo, estaba acompañado. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén los que están ahí en Facebook, los que están ahí en TikTok recibiendo la palabra? Y si tú has experimentado dolor, levanta una mano al cielo ahí. En el nombre de Jesús. Levanta una mano al cielo y di conmigo, Señor, que esta aflicción, que esta situación me haga ser más como Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús vas a conocer dimensiones de Dios que nunca habías conocido. Vas a conocer aspectos de Dios que nunca habías conocido. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque la vara y el cayado del Señor te infundirán aliento. Aleluya. El Señor está contigo. El Señor te levanta hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos los que han oído tu palabra, por todos los que han estado experimentando situaciones en su vida. Señor, los que han estado enfrentando enfermedades, los que han estado enfrentando crisis familiares, los que han estado enfrentando crisis financieras, en el nombre de Jesús, tú en este día dices lo que dice tu palabra, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció en todas las cosas. Aleluya, aleluya, uno que padeció todo. Y Él nos puede entender, y Él nos puede comprender, y Él intercede por nosotros. Aleluya. Él es Jesucristo. Él te ama, Él te conoce, Él está contigo y te dice: yo te ayudo, yo te levanto. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Aleluya, aleluya. Alguien adora al Señor. Alguien le dice: gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por amarme, gracias por estar conmigo, gracias por ser bueno. Dile: Señor, te adoro. Dile: Señor, ayúdame a atravesar cualquier circunstancia difícil. Ayúdame a amar a los demás como tú me amas. Ayúdame a ser misericordioso como tú has sido misericordioso conmigo. Señor, no sería nada sin ti. Como dice tu palabra, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén ahí? Por la gracia de Dios somos lo que somos.
Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Aleluya. Por la gracia de Dios está de pie. Por la misericordia de Dios está de pie. Por la gracia de Dios tu familia está de pie. Por la gracia de Dios no ha faltado pan sobre tu mesa. Por la gracia de Dios no estás en el mundo. Por la misericordia de Dios estás predicando. Por la misericordia de Dios sigues en pie. Aleluya. Porque Él te ha perdonado. Porque Él no te ha dejado de amar. Porque Él no se ha cansado de ti. Y Él te dice: el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya!